En este video hablaremos sobre la operación unitaria de secado. Para empezar, el secado es una etapa final del downstream o de purificación, la cual se basa en la eliminación de pequeñas cantidades de agua o solvente, el cual es eliminado en forma de vapor con aire. La propiedad físico-química o termodinámica que se aprovecha es la presión de vapor del solvente y el principio fundamental que rige la etapa es la transferencia de masa. La temperatura de bulbo seco hace referencia a la temperatura del aire húmedo. Por otra parte, la temperatura de bulbo húmedo representa la temperatura de saturación de la mezcla aire-agua, ya que al termómetro se le adiciona una mecha con agua, por la cual se hace pasar una corriente de aire. Esto se hace con el fin de evaporar el agua del bulbo húmedo, lo que ocasiona que la temperatura disminuya al entregar calor. La temperatura del bulbo húmedo disminuye hasta que el aire se satura. Por esta razón, si el aire tiene 100% de humedad relativa, la temperatura del bulbo seco será igual a la del bulbo húmedo. Estos datos son importantes ya que permiten calcular la presión de vapor de la mezcla, a partir de la cual se calcula la humedad relativa. El agua libre es el agua que se puede eliminar fácilmente de los materiales, se encuentra en los vacíos del sólido y puede funcionar como solvente. Por esta razón, este tipo de agua presenta las propiedades del agua común. El agua ligada no se elimina fácilmente del compuesto, ya que se encuentra absorbida o combinada con la parte sólida. Tiene una presión inferior y un punto de congelación más bajo que el agua líquida. La carta psicométrica es una representación gráfica de las propiedades de la mezcla aire seco y agua, donde se puede relacionar la humedad del aire con las diferentes temperaturas, con el fin de observar cómo cambian las propiedades con la variación de la humedad. En la imagen se puede observar las propiedades que representa esta carta. Con respecto a la transferencia de calor, encontramos que ésta se puede dar de 4 formas. Conducción, por ejemplo, en secadores al vacío o liofilizadores. Convección, por ejemplo, en secadores por aspersión. Radiación y por campos eléctricos. Esto dependerá del proceso que se lleve a cabo y de las ventajas que ofrezca cada una en su caso. Para realizar los cálculos del calor se requieren dos conceptos muy importantes. El calor húmedo, que hace referencia al calor requerido para elevar en 1 grado la temperatura de una mezcla de aire y vapor de agua, y la entalpía total, que es la suma del aporte entálpico de la mezcla de aire y vapor de agua y el líquido en cuestión respecto a un dato de temperatura T sub 0. De igual forma, debido a que en algunas ocasiones no se tiene certeza del área de secado para realizar los cálculos, debido a la configuración del equipo, se hace necesario implementar otras estrategias de cálculos según sea el caso. La curva de secado es una gráfica que representa el contenido de humedad libre en función del tiempo. La curva es obtenida a partir de datos experimentales. Para su construcción es importante destacar que los datos que se obtienen en la práctica son de peso, por lo tanto es necesario hacer su conversión a contenido de humedad con el fin de obtener los valores de humedad libre en cada tiempo. La curva de velocidad de secado representa la velocidad de secado en función del contenido de humedad libre. Para su construcción se emplea la curva de secado, donde se calculan las pendientes tangentes a esta para cada tiempo, es decir, de x de t. Posteriormente se calcula r y se grafica. Hay que destacar que si el diferencial se calcula como un delta, r representará la velocidad de secado promedio en el rango de tiempo seleccionado. En la imagen se observan los diferentes comportamientos de la velocidad de secado. Por otro lado, el factor más importante en los cálculos de esta operación es el tiempo de secado, que corresponde al tiempo requerido para alcanzar una humedad deseada. Este se puede estimar mediante las curvas de secado realizadas con datos experimentales o mediante predicciones de transferencia de masa y calor. Para realizar dicho cálculo se puede utilizar la curva de secado, donde el tiempo requerido se determina observando en la curva los tiempos correspondientes a la humedad inicial y final. El tiempo de secado también puede calcularse utilizando la curva de la velocidad de secado. Esta velocidad se define con la siguiente ecuación, la cual se reordena y se integra entre el contenido inicial y final de humedad libre, obteniendo una ecuación para el tiempo total de secado. De esta manera, para el periodo donde la velocidad R es constante, el tiempo de secado se calcula simplemente con esta ecuación. Por otro lado, cuando la velocidad es decreciente, se puede integrar analíticamente utilizando aproximaciones. En ciertos casos, se puede asumir que la velocidad de secado es proporcional al contenido de humedad. Esta ecuación se reescribe usando la definición de velocidad y luego se integra entre el contenido de humedad crítico XC y el contenido final, obteniendo una ecuación para el tiempo de secado en esta región.
Agregando a esta ecuación la expresión del tiempo de secado cuando la velocidad es constante, se obtiene la ecuación para estimar el tiempo total de secado. Para el secado por convección tenemos tres resistencias principales. Una entre la fase líquida que está en la superficie del sólido y el gas. Otra entre la capa límite del gas y la superficie del sólido. Y la difusión del agua interna a la superficie del sólido. Aunque estas son las resistencias principales que influyen durante el secado, este también está delimitado por las características del sólido, sobre todo su higroscopía. Al lado izquierdo se presentan los perfiles de velocidad de secado según la higroscopía del material y la resistencia que se controla. En relación con lo anterior tenemos la siguiente ecuación para el cálculo de flujo de agua evaporada en la fase creciente de la gráfica de velocidad de secado. Seguidamente, para el periodo constante de la curva de secado que representa el estado estacionario, tenemos la siguiente ecuación, que relaciona el cálculo de las moles con el calor y el calor de vaporización. Y por último, durante el periodo de velocidad decreciente, podemos apoyarnos en la segunda ley de Fick, que se representa a continuación. Además, si consideramos que la fusión líquida es independiente del contenido de sólidos, es decir, el coeficiente de es constante, que la distribución inicial de humedad es uniforme y que el tamaño, forma y densidad de los sólidos no cambian, podemos resolver de forma analítica esta ecuación para calcular también el tiempo de secado. A continuación hablaremos de los tipos de secadores y fundamentos de funcionamiento. En primer lugar tenemos el secador en bandejas, en el cual el material es esparcido en cada bandeja y por medio de un ventilador el aire caliente es circulado para que a través de la convección sea transferido el calor necesario para secar la muestra. El secador de túnel es similar al de bandejas, sin embargo, este funciona de forma continua, por lo cual el flujo de aire pasa sobre la superficie en paralelo o en contracorriente, cuando los sólidos se transportan en bandejas. Sin embargo, estos sólidos también pueden ponerse sobre un tamiz para obtener partículas sólidas granulares y en este caso el aire pasa hacia arriba o hacia abajo del mismo. Como tercer tipo tenemos el secador al vacío, en el cual el calor puede transferirse por conducción o radiación, y al aplicar vacío se reduce el tiempo de secado y la temperatura requerida. Una ventaja de este sistema es que el vapor de agua u otros solventes pueden ser recuperados extrayéndolos por el sistema de vacío. Posteriormente tenemos el secador rotatorio al vacío, donde el fluido caliente circula por la chaqueta del mismo y de esta forma se realiza la transferencia de calor por medio de conducción en el cual los sólidos mantienen en contacto con la pared de la chaqueta debido a la rotación constante del mismo. Eso también favorece que se requieran menos temperaturas y el proceso sea más rápido. Posteriormente tenemos el secador rotatorio de tambor. En este caso, el calor es conducido a través del metal del tambor y los sólidos van quedando encima de este, donde al final son raspados con una cuchilla. Luego tenemos el secado por liofilizador. En este caso, el producto puede estar en viales o en bandejas. Inicialmente se enfría el producto, luego se reduce la presión por debajo del punto triple del agua y de esta forma ocurre la sublimación del agua secando el producto. Hay que tener en cuenta de que en este caso el secado primario sería eliminar el agua libre, pero si adicionalmente se aumenta la temperatura y se realiza por más tiempo, es posible remover el agua ligada, lo cual correspondería a la fase secundaria de secado. Finalmente tenemos el secador por aspersión o spray dryer, en el cual la suspensión que se quiere secar es atomizada y una corriente de gas caliente que puede estar en contracorriente o paralelo seca el producto evaporando las gotas de agua y finalmente los sólidos secos salen por el fondo. En la imagen se muestra cómo los sólidos caen en forma de lluvia, sin embargo es posible que el gas pueda pasar a través de estos sólidos con una velocidad tal que lo fluidice. Como ejemplo de aplicación de esta operación unitaria tenemos el siguiente artículo, que trata sobre el proceso de producción de films de proteína de soya. Este estudio se desarrolla en un contexto en el que la elaboración de materiales biodegradables ha recibido gran atención en los últimos años, y también en el que el método de tape casting resulta prometedor en la producción de films a escala industrial. Además, parte de las ideas que exponen el efecto que tienen las condiciones del proceso de producción en el comportamiento y las propiedades del film. Este consiste en el esparcimiento de la suspensión en un soporte con un dispositivo que controla el grosor.
Con este estudio, los autores buscan determinar las condiciones adecuadas para la producción de películas de proteína de soya mediante typecasting, y asimismo la influencia de los métodos y la temperatura de secado en las propiedades físicas de las películas. Lo anterior es importante ya que realiza aportes en el desarrollo de materiales biodegradables, además de que la mayoría de estudios se han enfocado en evaluar las concentraciones de los componentes, pero no el efecto del proceso de secado sobre dichas propiedades. Dentro de los resultados relacionados con las condiciones y la formulación de la suspensión, se encontró que todos los experimentos presentaban el comportamiento de adelgazamiento esperado y también un comportamiento de pseudoplástico, donde a mayor concentración de proteína, mayor viscosidad aparente. Además, se determinó que la concentración óptima era de 10.5%. Esta fue seleccionada para realizar la evaluación del método de secado como segundo objetivo. Para las condiciones de secado se evaluaron dos métodos, el primero por conducción a través de la plancha del equipo ubicada en la parte inferior del film, en la cual trabajaron temperaturas de 40, 50 y 60 Celsius, y el método de secado por radiación en el cual emplearon únicamente una temperatura de 60 Celsius y se realizó por medio de lámparas en la parte superior. Para el análisis de los resultados obtenidos, los autores construyeron las gráficas de secado y de velocidad de secado que se muestran. Estas evidencian una región de adaptación y las regiones de velocidad constante y decreciente características de estos procesos. Asimismo, se calcularon los tiempos de secado para cada experimento, demostrando que a mayor temperatura, menor tiempo de secado, y que en este caso, dicho tiempo no varía con el método de secado. Cabe destacar que se realizaron mediciones como indicadores de calidad que caracterizan el comportamiento del material elástico. Inicialmente en el grosor identificaron que este fue mayor para el film secado por radiación, sin embargo la temperatura no tuvo un efecto significativo según lo que encontraron en las muestras realizadas por conducción. Cabe destacar que al ser el método diferente, porque la radiación es realizada sobre el film y no por debajo como en el método de conducción, esto pudo haber influido sobre dicho parámetro directamente. Además se encontró que el color no fue afectado por las condiciones de secado, debido a que en todos los casos se identificó un matiz amarillo. La opacidad fue menor bajo altas temperaturas de secado y también determinaron que los valores de permeabilidad de agua a vapor fueron independientes del grosor del film, posiblemente debido a que la suspensión tenía la misma formulación. La hidrofobicidad en la superficie disminuyó con respecto al aumento de la temperatura. Sin embargo, fue mucho mayor al utilizar radiación como método de secado que por secado por conducción. Esto posiblemente ha referenciado a la forma en cómo se transmitió el calor. Tanto la resistencia al termosellado como la temperatura de transición del vidrio aumentan directamente con la temperatura, y la fuerza de tensión y el modelo de Young son mejores utilizando la conducción a 60 Celsius. Ellos concluyen que posiblemente fue debido a los puentes disulfuro formados en la interacción entre las proteínas que se ven favorecidas a altas temperaturas. Finalmente, se puede mencionar que este estudio resulta interesante en la mejora de procesos al poder ser aplicado en el escalamiento de producción de films biodegradables, compuestos de proteína. Sin embargo, se requiere mucho conocimiento de las interacciones y los cambios de la estructura proteica ocasionados debido al secado y a las temperaturas empleadas.